¿cuál era, Juan, tu nivel de inglés al momento que ya conseguiste tu primer trabajo en tecnología donde se requiere inglés? O sea, porque tal vez yo en algún momento trabajé en un cibercafé Sí. aquí en mi país, en mi ciudad, y no necesitaba inglés, ¿no? Entonces yo no cuento el nivel de inglés en ese puesto. Entonces, cuál era tu nivel de inglés al momento que llegas a tu primer trabajo donde se requiere, tu primer trabajo de tecnología donde se requería que hablaras inglés? Ujú. Bueno, aquí yo voy a poner como un pequeño pin en este aspecto, porque yo tuve dos experiencias. La primera es, una experiencia es mi primer empleo donde requería inglés de tecnología, y el otro es el primer empleo donde requería inglés y no era de tecnología. Entonces, mi primer empleo donde requería inglés fue un call center. En esta parte de aquí habían bastantes call centers y ahí es donde yo entré. Pero ya cuando eso fue en cierto momento, luego eh, cambié, ¿no? Y empecé a trabajar ya de programador. Y sucedió algo, Douglas, y es que dejé de hablar inglés por mucho tiempo. Luego, cuando ya empecé a un trabajo de tecnología como programador y, y sí requería el inglés, ya mi nivel de inglés había bajado por todo el tiempo que no lo había estado practicando. De hecho, mi nivel de inglés ha sido así. Ha ido en sube y baja porque han habido momentos en mi vida donde he estado muy en contacto con el idioma, entonces lo hablo mucho más y ahí sube. Y luego hay otros momentos en mi vida donde no lo he necesitado, por ende ya no lo hablo y ahí va bajando. Ujú. Entonces, como te menciono, cuando ya entré ahí, ya mi nivel había bajado. Sí, sí. O sea que tenías un nivel bajo, ¿verdad? Creo yo que sería la respuesta si la queremos resumir. Mi nivel de inglés, cuando ya entré como programador, sí, era bajo. Y de hecho, el problema más grande que yo tenía en ese momento, Douglas, no era tanto poder hablar, porque sí entendía, sino los conceptos y los términos a los cuales yo no estaba acostumbrado. Porque yo venía de otro ambiente muy diferente y venía de un ambiente también de programación totalmente en español. Entonces ya cuando llego y empiezan a dar todos esos términos, yo recuerdo en ciertas reuniones al inicio, pues yo solo me quedaba escuchando y entendía las palabras, pero no sabía qué significaban. Ajá. Entonces, sí me tocaba como revisar, ¿no? Googlear un poco de qué están hablando para poder ponerme a la par. Pero ya con los días van pasando, ya uno se va estabilizando. Esa fue mi primera experiencia, sí. Mira, qué interesante, qué interesante. ¿Por qué, Juan? Porque cuando yo consigo mi primer trabajo donde se necesita inglés, eh, en primer lugar, yo creo que si recapacito ahorita, casi que fui engañado porque llegué a ese trabajo donde supuestamente no iba a necesitar inglés. El nivel que yo tenía, Juan, es que yo entendía muchísimo Ah, leyendo, ok. leyendo inglés. Yo entendía muchísimo, bastante. ¿Y por qué? Porque para estudiar como persona, como profesional autodidacta, la mayoría de información la encontraba en inglés. Y yo no tuve la oportunidad que tenés vos Ujú. de estar con un grupo de personas que compartieran la misma pasión y hablar del tema en inglés. Ajá. Tenía que hacerlo por mi cuenta porque aún al inicio mi hermano que también trabaja en tecnología, vos lo conoces, Ujú. él estaba más como hacia la programación, yo más hacia la parte de infraestructura. Entonces aún ahí que agarramos nuestros caminos independientes y la información que encontraba era en inglés. Entonces yo era muy bueno entendiendo inglés y era muy rápido traduciendo las palabritas que no entendía. Y aquí va la anécdota. Cuando yo entro al trabajo en el cual vos y yo nos conocimos, si mal no recuerdo fue en el 2008, año 2008. Aquellos de ustedes que no habían nacido todavía para ese año, un saludo muy cordial. Para los que ya habían nacido, pues qué bueno.
Cuando yo estoy en la entrevista de trabajo con quien fue mi jefe por esos 13 años, vos lo conociste, él me dijo, ¿vos hablas inglés? Y yo le dije, no, no hablo inglés. Ni un poquito, me dice. No, ni un poquito. Yo no quise decir en la entrevista que yo entendía bastante leyendo, porque no quería tener esa presión en el trabajo. Yo quería que eso no fuese problema y más bien ya dentro del trabajo buscar destacar un poquito porque nadie esperaba nada y si Ok, das un poquito ajá. eso es bueno, ¿no? Pero si alguien es Underselling, como le exacto, dicen. pero si alguien espera algo y no cumplo, ahí es problema. Entonces le dije, no, nada. Y él me dijo, porque él estaba basado en la oficina él es también hondureño, pero estaba basado en la oficina de Miami en ese momento. Y me dijo, mira, no hay ningún problema, porque yo ya me vengo para Honduras y vos te vas a reportar directamente a mí y vas a trabajar conmigo. Entonces no hay ningún problema que no sepas inglés. Yo, qué bueno, usted dio la entrevista y pues gracias a Dios consigo el trabajo. Cuando comienzo con el trabajo, para empezar, él me comienza a dar un montón de documentación en inglés. Y yo en mi interior, hey, se supone que no hablo inglés, se Ujú. supone que no sabes que yo entiendo, lee la documentación. Sin embargo, él me daba la documentación en inglés, pues yo la ponía a leer. Yo creo que no habían pasado ni 2 semanas cuando en uno de los servidores se daña, arreglos de disco, se daña un disco duro y me dice, llámate a IBM, era la compañía, llámate a IBM para que reemplacen el disco duro. En su momento ese data center estaba en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Ok. Entonces yo lo que hice fue llamar a IBM México, porque yo quería hablar en español, ¿no? Em, y pues ya cuando me comunico con ellos, le digo, ¿dónde está el data center? Dame el serial number para identificar dónde está el dispositivo. Me dicen, no, eso está en Estados Unidos. Tenés que llamar a IBM Estados Unidos. Pues llamo a IBM Estados Unidos y buscando la manera de encontrar a alguien que hable español. No lo logré encontrar. Porque quiero aclarar, no es soporte para equipo de casa u oficina. Es soporte de arreglos de disco que son cosas bien caras que solo corren en data centers y solo compañías grandes lo tienen. Entonces, como que ese nivel de soporte no era tan variado. Y entonces al rato mi jefe, ¿cómo vas con el disco? No, ahorita. Yo así como, no, ahí voy. Y ya cuando yo llamo a IBM, yo deseaba, Juan, que esa persona con la que hablé, porque en aquel tiempo solo era por teléfono, tenerla de frente para hacerle la seña de un disco duro, para hacerle la seña, Hacerle porque, un dibujo. ay, no tenés idea lo que sufrí. Yo le podía entender bastante, porque aquí Ah, viene el punto. Yo era muy bueno leyendo, sin ujú, embargo, mi oído estaba entrenado para escuchar el español, ujú. no el inglés. Ya yo escuchaba mis cositas en inglés, pero mi oído realmente está más entrenado al español. Entonces yo le decía, slow, please, porque yo sé que yo conocía la palabra slow, ¿no? Y Sí. después de sufrir agónicamente, gracias a Dios logré hacer que cambiaran el disco del arreglo de discos y yo creo que no habían pasado ni 2 semanas y me topé y entendí que mi realidad iba a ser que en ese trabajo iba a necesitar el inglés. Porque mi opción era Fuimos timados. sí, mi opción era renunciar. Es decir, hey, yo dije que no sé inglés y me pusieron esto y yo no lo voy a poder hacer, lamentablemente. Sin embargo, gracias a Dios vi la oportunidad y quiero aclarar esto ya que estamos hablando del inglés para que sepan qué tan poco tenemos que saber, o sea, o qué poco es lo necesario, Ujú. es la forma correcta de decirlo, qué poco es lo necesario para comenzar trabajando en inglés, que yo de hecho era alguien que yo odiaba el inglés, fíjate, Juan. O sea, me chocaba la idea de tener, cuando estaba más joven, antes de trabajar, me chocaba la idea de tener que estudiar inglés, porque yo decía, estoy en Honduras, aquí hablamos en español. Entonces, ese era yo y me topo ahora con que me pusieron a hablar en inglés, a trabajar en inglés, a pesar de que decía que no. Y si alguien, yo sé que tal vez no en todos lados va a ser similar hoy en día, Ujú. pero si alguien que nos está viendo y escuchando, con esta experiencia que yo les cuento, no se dan cuenta, no logran ver
que realmente el requerimiento, el nivel mínimo necesario es bien poco, yo creo que ya no sé qué más transmitirles para que lo entiendan. De ahí para allá en mí comenzó una batalla increíble para tratar de ponerme al día con inglés porque tenía que trabajar en inglés, pero mi nivel era alguien que solamente leía y entendía la gran Ujú, mayoría, ¿verdad? La gran mayoría. Entonces, sí, eh, eh, menor nivel que eso, Juan, yo creo que ya sería cero. Y pues sí, con cero sí ya no lo van a lograr, ¿no? sí, ya Pero ni el no. ya ni Ya. el no, sí. Pero menor nivel que eso, yo creo que no se puede, ¿no? Sí, sí. Me gusta algo que dijiste, fíjate, que tu otra opción era renunciar. Ujú, Y te diré que yo conozco o he conocido personas donde se han topado con este tipo de obstáculos o desafíos, digamos, mejor dicho, y si toman la otra alternativa y dicen, no, yo esto no lo puedo hacer. Entonces, me gusta que creo que esa es la actitud que debemos tener en general. Ante todo, yo diría que esa es una actitud en general, ¿no? Que debemos tomar de, ok, tengo este desafío y pues sí, la otra opción es renunciar, o sea, no hay otra opción. O sea, no ujú. existe otra opción. Hay que Así es. hacerlo sí o sí. Eso me agrada y pues te felicito en ese aspecto porque, como te digo, parece, para muchos va a ser obvio, pero sí, yo conozco personas que no hubiesen tomado esa decisión, hubieran renunciado y buscar otro trabajo.